título, señorita, para que los hermanos sepan. Y vamos a mirar la palabra del Señor en Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 20. Vamos a leer ese texto que conocemos bien, que no es un texto ajeno a nuestro conocimiento, sino que ya lo conocemos. Amén. Jeremías 15, 19 al 20. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lean pues lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, así dijo Jehová. ¿Cómo dijo? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Digamos gloria a Dios. Él dijo, yo estoy contigo. Él dijo, yo estoy contigo. Ahora diga usted, Él está conmigo. Crea esas palabras, créalas y hágalas suyas. Si Él lo dijo, es verdad. Así que vamos a hacer nuestras las promesas que Dios mandó. Está bien, esto se lo dijo a Jeremías, pero las palabras de Dios son inspiradas y son útiles para enseñar. Si Dios, que le hizo promesas a Jeremías, también ha hecho promesas a mí. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contigo yo estaré todos los días hasta el fin. Así que si Él dijo que estaría, yo creo que está conmigo. Amén, hermanos. El salmista dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? No es porque no tenga miedo, sino porque Él estará conmigo. Y si Él está conmigo, eso me llena de valor. Hermano, es que estar solo es muy distinto a estar con alguien. ¿Me están entendiendo? Y la oscuridad, el terror y el peligro a uno solo lo asusta. Pero cuando uno no está solo, hermano, no es tan fácil asustarse muy grandemente. Y teniéndolo a Él, creo que tenemos seguridad. Así que somos parte 2. Somos su voz. La voz es un sonido, ¿verdad? La voz es un sonido que expresa la boca. De ahí el término voz, de boca. Esa es la raíz, boca, voz. Creo que necesitamos entender lo que Dios explica. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, la palabra convertirse es una palabra que tiene que ver con un mandamiento muy bonito. Y Dios quiere que nosotros estemos convertidos. ¿Qué es la conversión? Acuérdense que la conversión es una doctrina también que va pegada al arrepentimiento, que es una doctrina de carácter de salvación. Porque nadie que no esté convertido puede ser salvo. La salvación solo es para la gente convertida. ¿De qué nos convertimos? La Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz y nos sacó del poder de Satanás a Dios, para que nosotros fuésemos las primicias de sus criaturas, para que fuésemos como luminares en el mundo,
para que viniésemos nosotros a ser un pueblo aparte. Somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos el pueblo comprado por Dios. Y yo vengo a entender entonces lo que el versículo trata de decir. Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quiénes son ellos? Amén. Ayúdenme un poquito. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? ¿Quiénes son? Porque ellos pueden ser su familia, ¿verdad? Ellos pueden ser su esposo, su esposa. Ellos pueden ser sus hijos. ¿Así es o no? Porque resulta que nosotros estamos arraigados a sentimientos. Pero el versículo es pretencioso en decirnos que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los hombres a veces son tan arraigadas en el corazón de las personas que los que no estamos bien fundamentados en Dios corremos la misma carrera que corren los demás y nos dejamos arrastrar por las cosas que hacen los demás. El mundo tiene sus propias enseñanzas, su propio estilo de vida, su propia manera de vivir. Nosotros tenemos otra manera de vivir. Resulta que yo tengo familia, llámese cristiana, y entonces ellos me convencen a mí de que yo sea de los de ellos. Pero el versículo me dice a mí que yo los convenza a ellos que sean como yo. Es decir, que mi testimonio tiene que ser superior al de ellos. ¿Por qué? Porque yo me convertí. ¿Y en qué me convertí? Me convertí en un hijo de Dios, me convertí en un testigo de Dios, me convertí en un luminar de Dios, me convertí en una persona que Dios puso como un muro. Y Dios me colocó firme allí en ese lugar. Ellos vendrán contra mí, pero no me vencerán. ¿Y cómo vienen contra usted? Con chisme, con dificultades, con situaciones, con palabras, con lisonjas, con cualquier otro tipo de cosas vienen contra mí. Pero yo estoy como un muro fortificado. Estoy firme en mis convicciones. El mundo opera de una manera monstruosa hoy. Hoy hay una corriente mundanal enorme en las iglesias. Hay tanto mundo en la iglesia y hay menos Cristo en la iglesia. Y suena raro decirlo. ¿Por qué? Porque la iglesia se está convirtiendo al mundo y no el mundo a la iglesia. Y nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos, que es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Dígale que está a su lado: conviértete. Porque necesitamos entender lo que es la conversión. La conversión es un giro de 180 grados donde yo cambio mi manera de vivir, cambio mi manera de ser, cambio mi manera de vestir, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera en todos los sentidos. Eso se llama conversión. El Señor convirtió el agua en vino, y usted pone un vaso con agua y un vaso con vino y va a ver la diferencia. El agua usted le pone en la nariz y la huele, y el agua no huele a nada.
no tiene olor. El agua en ese contexto viene a parecerse al mundo, ¿verdad? Pero resulta que esa agua, una vez que la convirtió el Señor en vino, ahora se olía. Porque el vino sí huele rico. Tiene un olor grato a la nariz. Amén, hermanos. Entonces, consideremos lo que es la conversión. Y a esto se le llamó el primer milagro que Jesús hizo. Y está demostrando cómo el Señor puede cambiar a un pecador de una condición inolora, insabora, a una condición donde huele y sabe bien. Y Dios a nosotros nos puso aquí en esta colonia, en este barrio, en su casa, en su familia, como un muro fortificado. Así que no es mi familia la que me va a convertir a ellos. Soy yo el que los voy a convertir a ellos a mí. ¿Me está entendiendo? Yo no voy a ceder a su manera de vivir. Ellos deben ceder a la mía. Porque a veces tenemos luchas internas en el hogar, donde se mide fuerza. ¿Quién manda ahí? Mi esposa dice que yo haga las cosas como ella dice, y yo digo que ella las haga como yo digo. Y entonces hay una medición de fuerza. Y los hijos hacen las cosas como ellos quieren. Y entonces aquí no se sabe quién manda. O nos hacemos nosotros al lado de ellos, o ellos se hacen al lado de nosotros, pero de alguna manera tenemos que tomar decisión. El mundo es de la misma manera. Y estamos entonces enfrentándonos a una forma donde hay una batalla continua. Pero él dice, si entre sacares, dice usted, el convertirse es eso. Si entre sacares lo preciado de lo vil. Si, en otras palabras, esa vileza es la forma descomedida de vivir del hombre, la manera de pecado, lo sucio, lo contaminado del ser humano. Si nosotros sacáramos lo mejor de nosotros de eso vil y eso vil lo separáramos de nosotros, él dice, entonces serás como mi boca. ¿Y cómo es la boca de él? Amén. Serás un hombre que hablarás verdad. Serás un hombre que dirás verdad. Serás limpias tus palabras. Porque un hombre vil es un hombre que solo habla despotencia, cosas horribles. De su boca no sale nada sino maldición, dolor y repudio. Una persona vil no sabe ni siquiera expresarse con su boca. Cuando quiere decir algo agradable, dice algo feo. Pero la limpieza de los labios nuestros, la manera de hablar, no tiene que ver con mi boca, va más allá, tiene que ver con el cambio del corazón que ha hecho Dios en nosotros. Dios nos ha puesto palabras nuevas, mente nueva, corazón nuevo, espíritu nuevo, vida nueva. ¿Me están entendiendo? Somos criaturas nuevas. En otras palabras, somos otro tipo de personas. No somos lo que éramos antes. Pero resulta que si usted es lo que usted era antes, usted ni siquiera se ha arrepentido. Usted no ha cambiado. Usted no ha sido transformado. Entonces no puede estar firme. No es como un muro firme con el que Dios está. Porque Él es claro, si tú te arrepintieres, yo estaré contigo. Y te pondré en esta ciudad como un muro fortificado. En otras palabras, Dios está con la gente que se convierte. ¿Me están entendiendo? Nuestra boca es el instrumento de Dios para el hablar. Su palabra en medio de sus labios. Hermano, la boca nuestra, Él dice, si tú sacaras lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Y Dios diciendo, ahora te voy a usar a ti como mis labios. Lo que yo diga lo diré por ti. Lo que yo hable lo hablaré por ti. En otras palabras, lo hablarás tú.
yo lo pondré delante de ti, tú lo dirás, porque te convertirás en mi boca. Serás como mi boca. Tú hablarás lo que yo quiero que hables. Si tú entresacares lo preciado de lo vil. Amén, hermanos. Así que necesitamos lo vil y lo sacando de nosotros. Y tomar solamente, quedarnos con lo preciado. Y vivir una vida de gratitud delante de Dios, una vida de limpieza. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Usa el profeta Jeremías estas palabras. Lean todos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Qué dijo? Antes que te formases en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque, ¿por qué? Porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjense que el problema del hombre cuando se siente niño no está diciendo que soy como la bebé. Lo que está diciendo es soy tan inmaduro y tan inexperto que no sé nada. Y Dios dice, no digas que eres un niño. Ya tienes bastante tiempo de estar en la iglesia. Un niño es el que acaba de llegar. Como Kevin, ¿verdad? Pero usted ya no es un niño. Usted ya tiene bastante tiempo de estar aquí. Un niño es aquel que acaba de llegar al hogar. Un niño es aquel que acaba de llegar a la casa. Y entonces Jeremías trata de excusarse de la responsabilidad que Dios le delega. Y Dios le dice ahora, desde que estabas en el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. Y él dice, ay, Jehová, ¿sabe qué? Yo soy un niño. En otras palabras, yo no sé nada. ¿Qué está diciendo? No es que era un niño de años. Está diciendo, soy inexperto. Y él dice, no digas que eres un niño, porque tú hablarás todo lo que yo te mandare. Hermano, es que mire, hablar lo que otro le dice a uno no es tan difícil. No se necesita ser tan estudiado, ¿cierto? Si a mí me dicen, dígale al hermano Miguel tal cosa. Hombre, ay hermano, ¿y por qué no le dice mejor al hermano Alexis que le diga? Si usted puede hacerlo. Y si usted le tiene que decir a alguien, Jesucristo te ama y Él te escogió para salvación, te llamó, Él quiere que seas salvo. ¿Será que es difícil decir eso? El problema es cuando mi mentalidad es la mentalidad de alguien nuevo y dice, ay hermano, como decían las hermanas, es que a mí me da pena. Pero sí que a usted no tiene que decir nada de usted diga lo que le mandaron a decir. Entonces él dice, bueno, como estás batallando porque son conceptos que la gente pone excusas como Jeremías. Dios dice, vamos a hacer algo. Te voy a tocar la boca y te voy a poner mis palabras. Fíjense que para Dios es tan fácil, porque una vez que Dios toca nuestra boca, nos hace hablar. Y hermano, todo esto nace desde el contexto de la entrega que la persona tiene. Cuando uno se enamora, uno no hace otra cosa que hablar con el amigo o con la amiga de esa persona de quien se enamoró.
le encanta hablar y se divierte y goza y se recrea hablar. Se platican. ¿No han visto ustedes los novios cuando son novios que llegan a las 2 de la mañana hablando y no se cansan? Y uno dice, ¿y de qué hablarán tanto? Pero no se aburren de hablar. Así es todo aquel que se enamora de Jesús. No se cansa de decir de Él todas las maravillas que Él tiene. Amén, hermano. Entonces estamos hablando de que Dios nos llamó para que nosotros fuésemos como su boca. Bendito sea el Señor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hablar lo que Él dice no es difícil. ¿Me está entendiendo? Yo hablo lo que Él me dice que hable. Les voy a contar una experiencia rápida. En una ocasión yo trabajaba en una empresa antes de ser pastor. Y a mí me entró un fuego, me entró una pasión por hablar de Dios. Y entonces yo me subía al bus todos los días para viajar. Pero en mí había una batalla interna, como la hay en ustedes. Es que, ay, que tal lo haga mal. Y entonces sentía temblores, sentía nervios, sentía cobardía, pero al mismo tiempo sentía fuerza. Y entonces agarré fuerza y me paré en el busero y le dije, hermano, ¿me permite hablar la palabra de Dios? Y yo me puse a predicarles en el bus. Y yo siento que me volví un predicador ahí. No sé mucho lo que decía, pero yo les hablé de Dios a esa gente. Cuando llegué al trabajo, sentí yo que era distinto, que era otra persona. Y en el trabajo, después de almorzar, salía y nos daban 30 minutos. Almorzaba en 10 y salía y me reunía con unas personas ahí y les hablaba el evangelio. Algo pasó. Pero en mí había una necesidad de comentarles y de hablarles de Dios. En el tiempo que estamos, la gente no habla de Dios. La gente habla de todo menos de Dios. No tienen esa vocación, ese llamado, ese sentir para hablar de Dios. Entonces yo creo que necesitamos nosotros descubrir lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 5 versículo 14 dice: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo lo pongo por leña y los consumirá. Fíjense qué tan fácil es. Mi palabra es el fuego que quema la leña. ¿Ya entendió? Ellos son leña y las palabras que yo hablo son fuego. Así que el fuego se enciende, pero con leña. Y la leña no se enciende sin fuego. Yo tengo el fuego. Ellos son leña. Y lo que está diciendo el profeta es que necesitan la palabra que los consuma. ¿Por qué? Porque este pueblo necesita oír, la gente necesita oír, su familia necesita oír, los suyos necesitan oír la palabra de Dios. Y no es lo mismo que la oigan por la radio o por la televisión a que se las diga a usted. Uno cree que es lo mismo. No, hermano, si hoy todo el mundo mira por YouTube, por Facebook, ahí están los rieles de enseñanza y hoy todo el mundo ya tiene acceso. Eso no es lo mismo. Es muy distinto a que usted personalmente sea puesto por Dios para hablarle a una persona. Porque el trato lo hace Dios directamente con usted y con él. No es lo mismo que dijera cualquier persona palabras a las palabras que Dios le había dado al profeta. Dios le puso la palabra en los labios de él. El mensaje de salvación se lo dio Dios a usted
Pablo dice, a nosotros nos entregó la palabra de la reconciliación, como si Dios rogara a través de nosotros. Así que la palabra de Dios fue a través de ellos. Dios escoge la gente en la que va a poner su palabra. ¿Me están entendiendo? Hay que entender, no todo el mundo fue llamado para ser mensajero. Pero Dios sí llamó a muchos mensajeros. El profeta Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese que clamaba en el desierto, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Cierto que era Dios? Dios clamaba en el desierto. ¿Pero cómo? A través de los labios de Juan. Porque yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Y su mensaje era que el pueblo debía de reconocer a su Salvador. Así que Juan fue el antecesor de Cristo y preparó el camino. Pero miremos la palabra de Dios. San Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis porque o cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Si el problema es lo que uno teme, no sé hablar, no sé qué decir. Y hasta cuando vamos a ir a evangelizar, a usted le da miedo meterse a una casa solo. ¿Y qué tal me pregunten? Véngase usted conmigo, hermana, porque si preguntan algo, usted le responde. ¿Cierto? ¿Y qué tal pregunten algo y yo no sé qué le voy a decir? Como dijo David, que mientras hacía evangelismo le preguntaron y él no sabía qué decir. ¿Ah? Sí, pero me refiero a David, el hecho niño. Con otro niño salieron a evangelizar y les preguntaron y no sabían qué decir. Entonces el caso es que hay alguien que responde por nosotros. Yo no sé lo que yo voy a decir. Hermano, cuando yo me pongo a platicar con una persona, yo ni sé lo que voy a decir. De verdad, yo no sé. Yo he ido a visitarlos a ustedes y me pongo a hablar y yo no sé que yo iba a hablar eso. Yo no voy con un guión, voy a decirles esto y esto y esto. No. Uno llega en el momento y Dios abre la cortina y dice, habla, ya te puse la palabra. Háblales de esto. Como muchas veces he venido a este altar sin traer ninguna predicación y Dios me dice que predicar. ¿Me están entendiendo? Claro, en otras ocasiones nos preparamos con tiempo, estudiamos. Quiero predicarle esto a los hermanos, esto es una necesidad. Sí, pero Dios en cierto momento le dice a uno y le hace sentir a uno que ese mensaje no es el necesario en este momento, sino que prediques de otra cosa. Y entonces él dice, no os preocupéis. Cuando estéis dentro de la sinagoga de ellos y os toque hablar y no sepáis qué decir, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en vuestra boca que habréis de decir. ¿Me están entendiendo? Yo quisiera que ustedes entendieran, ¿los apóstoles caminaban agenda o no caminaban? No, de verdad, ¿caminaban agenda o no caminaban? ¿Creen ustedes que caminaban una tablet como esta? Y entonces usted, ¿por qué pide que le expliquen, hermano, cuando va a predicar, avísenme 15 días antes? Sí, porque el problema es que yo me acostumbré a predicar lo que voy a buscar en la internet, lo que predicó alguien por allá. Entonces, ay, esto que predicó el hermano está tan bonito. Sí, pero esto no es para la iglesia. Eso que predicó ese hermano era para otro tipo de gente, pero la necesidad que hay en la iglesia es la que el Espíritu Santo me dice que yo le enseñe. Y yo tengo que entender cuál es la necesidad que hay.
Porque para la calentura se le da esa acetaminofén. ¿Me estás entendiendo? Y necesito la medicina correcta para tratar la enfermedad. Y Dios manda la palabra apropiada. Cuando os trajeren a las sinagogas entre los magistrados y las autoridades, no os preocupéis cómo que habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora. Fíjese usted, el Espíritu Santo les enseñará en el mismo momento lo que habéis de decir. Cuando nosotros hablamos, no tenemos que hablar lo que nos parece. Que esa es una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan. El predicador no debe predicar lo que él quiere. Porque hay personas que le encabezan la palabra de Dios al predicador. El predicador no debe predicar lo que él quiere. Él debe predicar lo que oye. Lo que Dios le manda a decir. Lo que Dios le puso en el corazón que enseñara. Esto no se trata de tu marín de dos pingüinos, a lo que me salga, eso llevo. No. Eso me parece a mí hasta irresponsable de un predicador. Totalmente irresponsable. Porque usted está diciendo cosas que no son. Y resulta que usted lo que tiene que hablar es la palabra de Dios. El texto es claro. Ustedes serán como mi boca. Yo pondré mis palabras en su boca. Y yo tengo que esperar que Él me diga qué digo. Yo me pongo a orar y le digo, Señor, y entonces, ¿ahora qué les digo? Y Él me dice, fíjate qué es lo que necesitan. Y yo me pongo a mirar qué es la necesidad. Y veo tantas necesidades. Y Dios me inspira, me dice, enséñales esto. Y créanme que muchos de mis sermones, créanme, la mayor parte de mis sermones, yo no saco sermones de internet. Mis sermones yo los consigo meditando y orando. Yo no me pongo a predicar lo que predica otro. Me parece irresponsable totalmente. Claro que hay gente que predica lo que predica otro porque ellos no tienen su propia creatividad ni su propia intimidad con Dios. Así que buscan la de otro. Y así no puede ser. Yo voy a hablar lo que Dios me puso, el sentir en mi corazón. Voy a predicar. Dios me hizo sentir mientras yo dormía que la iglesia está adormecida. Así que voy a hablarle del despertar. ¿No ven que Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros? ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración, por la instrucción del Espíritu Santo en la meditación de su palabra. La Biblia es clara que dice que debemos de meditar de día y de noche. Y esa meditación, cuando usted medita en Dios, hay una conexión. Hermano, la meditación. Hay gente que usa mucho la meditación de sanidad, como un método de sanidad. Hay gente que se arrodilla y se quedan quietos y hacen su mente volar. Nosotros nos arrodillamos y oramos y somos tan rápidos para orar que ni sabemos qué decirle al Señor. Uno los ve y llegan, hermano, y hacen una oración tan martillo, tan rápida. Y ya los hermanos andan caminando. Ya llegaron. Hombre, yo llegué hace rato y yo no vi que había nadie, pero ya todos están sentados. O sea que ya oraron bastante. No les queda tiempo para conversar con Dios, porque no tienen ese instinto de escuchar a Dios lo que Dios dice. Y la meditación a través de la oración es la manera más correcta de conectarse con Dios. Amén. El salmista dice, me encontrarás por la madrugada. Ahí estaré, oirás mi voz de mañana. Dice que uno necesita tener en cuenta que la palabra no es mía. Aquí no se debe predicar lo que yo pienso. La predicación no se trata, hermano, es que hoy le voy a decir porque va a venir la hermana tal y hoy sí le voy a decir duro para que entienda. No, usted no tiene que predicarle a la hermana.
usted predique lo que Dios le puso que predicara. Que de pronto esa sea la sanidad que necesita el hermano o la hermana. ¿Ya? Y yo creo que yo lo que quiero es darle duro a la hermana. No se trata de darle duro a la hermana y al hermano, porque ¿quién somos nosotros para cambiarle el pensamiento a alguien? El pensamiento de una persona lo cambia el Espíritu Santo a través de la palabra, pero no las palabras mías, es la palabra que Él manda. A este pueblo lo puse como leña y a ti te puse como fuego, así que mi palabra es el fuego. Tú hablarás mi palabra para que ellos ardan. ¿Qué está diciendo? Los pongo de testimonio. Y mi responsabilidad es decirles la verdad. Así que no se preocupen cuando o lleven a los magistrados y a la sinagoga, o se los lleve la policía, o se los lleve cualquier situación. No se preocupen. Pero el problema es que uno se preocupa. ¿Y por qué se preocupa? La preocupación llega es cuando usted no sabe qué hacer. Pero cuando usted sabe qué hacer, usted le dice, tranquilo hermano, usted tranquilo, no se preocupe. El Espíritu Santo dice, no se preocupen. El Espíritu Santo en la misma hora les dará las palabras que deben decir. ¿Cuándo? En la misma hora. En el mismo momento que tengan la necesidad, Él les dejará decir lo que deben decir. Hermano, es que esto es tan bonito porque en realidad no son mis palabras, son las que Él pone que yo diga. El Espíritu Santo es como un abogado, defensor, que sale a nuestra defensa y le dice al imputado, usted diga esto y esto. Cuando le hagan entrevista y pregunta, usted va a decir, no sé. Fíjense que esas son las instrucciones del abogado. Dice, usted va a negar todo. Niegue todo, niegue esto. Y cuando le pregunten esto, usted diga, esto sí lo sé, esto también. O sea, él le arma todo un juicio, cómo defenderlo. Así que el Espíritu Santo le está diciendo a los apóstoles, cuando los lleven a la sinagoga y los metan en la cárcel o lleven ante los magistrados y tengan que rendir cuentas, ustedes no se preocupen lo que van a decir, porque en la misma hora el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca. Hermano, es que el que nos defiende es Dios. Amén. Dígale que está a su lado, quien nos defiende es Dios. No son nuestras palabras las que predicamos la palabra de Dios. Y Dios usa nuestra boca y su voz sale por nuestros labios. Así habla Dios. Por la boca del que habla la palabra. Así habla Dios. Dios usa nuestra boca. En este caso Dios usó a Aarón y puso por boca de Moisés. Fíjense que Moisés tenía un problema. Y aquí hay unos versículos que vamos a mirar. Quiero que miremos este versículo. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 16. Miren lo que la palabra de Dios dice. Lean pues. Lean todos. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Pregunta. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, mire usted que ya Dios le dio instrucciones y él cerrado como algunos de ustedes a veces. Mire qué dice el verso. Ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, manda a otro. Entonces Jehová, ¿qué? Se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte
se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Observe lo que Dios está hablando. Dios está convenciéndolo, como lo está haciendo con usted. Dios está convenciendo a Moisés, porque Moisés dice: hey, Señor, bueno, usted me manda a mí este trabajo, pero usted sabe que yo soy un hombre. Es más, yo soy tan lento para hablar como López Obrador, el expresidente de México, con respeto, ¿no? Pero es que hay gente que habla tan despacio que hay que estar sentado para esperar que diga la otra palabra. Y él dice: soy hombre de palabras muy lentas, tardo en palabras, y también soy torpe de lengua. Está diciendo: yo no soy tan versado para hablar. Torpe de lengua significa: yo no soy una persona que tiene una buena oratoria. Es que el hermano sí se expresa bonito, pero yo no sé. A mí me agarran los nervios y yo ya no hay qué decir, y me enredo todo en lo que digo. Entonces Moisés dice: ay, Señor, mejor envía a otro. Envía al que tenga que enviar. Pero en otras palabras, ese no soy yo. Y el verso dice: y se enojó Jehová. Hermano, porque si es alguien que me está dando todas las facultades, a veces ustedes saben decir no, ¿verdad? Si a algunos les he escuchado decir no. No cuando les están diciendo qué hacer, hermano. Y el decir no es una necedad. Porque el canto dice: digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. O sea, yo sé decir sí cuando Él dice que haga. El problema es que Dios me dice a mí que le diga a usted lo que usted debe hacer, y usted dice que no. Ay, no, Señor, no, hermano, es que yo no puedo, hermano. El Señor dice que puede, hermano. ¿Usted cree que Dios llama a gente que no puede? ¿Usted cree que Dios va a contratar gente a su viña que no puede ni trabajar? Él salió a buscar gente, y esa gente que estaba ahí dice: amigos, ¿qué hacen aquí? Y dice: no, pues aquí estamos porque nadie nos ha contratado, pero ganas tenemos. Y salió a buscar y dice: bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Por qué no han trabajado? No, pues nadie nos ha contratado. Pues vengan a mi viña y les daré lo que sea justo. ¿Y qué se hace en la viña del Señor, hermano? ¿Cuál es la chamba en la viña? No, pues a lo que me ponga el jefe. Si el jefe me pone a recoger viñas, yo arranco las uvas. Pero si me dice que es a cargar maletas, pues cargo las maletas. Y si me dice él es que cuide aquí el carro donde están las viñas, aquí me quedo. O sea, aquí hay que hacer lo que me ponga a hacer el jefe. ¿Y qué nos pone Dios a hacer? Bueno, Moisés le dice: bueno, tú vas a ir y le vas a decir a este pueblo mis palabras. Y dice: ay, Señor, usted sí se equivocó. Yo soy un hombre tardo para hablar y torpe de lengua. Mande a otro. Y Dios le dice: oye, ¿qué te pasa, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Haré? Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Si yo estoy contigo, en otras palabras, si cuentas conmigo, ¿qué te pasa? Porque tú no vas a decir lo que tú quieras, sino que vas a decir lo que yo te digo que digas. Hermano, es que es tan fácil eso. Yo considero que solamente dejar que el Señor hable.
Y por eso es que le dijo Samuel: habla Jehová, porque tu siervo, y eso sí, tiene que tener buen oído, un oído dócil para oír la voz de Dios. Dice: Señor, hable, y yo le presto toda la atención. Hermano, yo no me distraigo mientras Él está hablando, yo estoy poniéndole atención, porque las palabras de Él son vida. Y Dios habla. Entonces, Dios le dijo al profeta: esto y esto voy a hacer. Porque es que Dios tiene, cuando quiere hacer algo, se lo cuenta a sus profetas, dice la Escritura. Y entonces, Dios quiere hacer algo, y Dios busca hombres entre ustedes a quien decirle qué hacer. No se han puesto a orar muchas veces y en el pensamiento le llega el pensamiento de cierta persona de este barrio, de esta familia, de la gente aquí alrededores. No se los pone Dios en el pensamiento a ustedes. ¿Y qué hago yo? Nada. ¿Y qué debería de hacer? Ir y mirar a esa persona: hermano, mire que yo estaba orando y Dios me puso a mí en el sentir, en el pensamiento, que usted está necesitando a Dios. Vengo de parte de Dios. Quiero hacer una oración y invitarlo a usted a la iglesia. Dios me puso que yo le hablara. A veces son cosas tan sencillas, porque Dios no le va a poner cosas que usted no pueda hacer. Y entonces dijo Moisés: yo no sé, no, Señor, manda a quien tengas que mandar. Y él le dice, se enojó Jehová, dice, y le dijo: y yo no conozco, hombre, a tu hermano. Estoy hablando con palabras castellanas que usa Dios, ¿no? Hombre, y yo no conozco a tu hermano, que es un levita bueno allá. Allá está en Egipto. Él habla bien. Dice usted: el que hizo la boca no sabrá hablar. Si yo fui el que creó los labios y le hizo la lengua a todos los que hablan, ¿ustedes creen que yo no voy a saber hablar? Pero tienes problemas con tu boca, está bien. Pero entonces tienes a tu hermano. Cuando tu hermano te vea llegar, ay, ese hermano tuyo se va a emocionar cuando te mire. Y que Dios le está adelantando el futuro. Cuando Él te vea, se va a gozar y se va a regocijar de verte. Hermano, Dios empareja todo. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a oírlo y hacer lo que Él manda. Hay gente que está esperando que usted vaya. Hay gente que está esperando. Pero ellos no pueden venir a la iglesia porque ellos están atados. Necesita a alguien que lleve la tijera de cortarle las ataduras con la palabra, con la oración que necesita esa persona. Y Dios lo puso a usted para que vaya. Porque Egipto no se libera solo, necesita un libertador. La gente del mundo no va a llegar sola a la iglesia mientras no haya gente que sean la boca de Dios para hablarles. Queremos que la iglesia crezca, pero no hablamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que le da el crecimiento a la iglesia. Entonces, el Señor le dice: allá está tu hermano. Mira, te voy a explicar. Él va a ser como tu boca. Y yo estaré con tu boca. Y estaré también con la de él. O sea, más convencido no puede estar, hermano. Si tienes problemas de labios, yo voy a estar con tu boca. Y voy a estar con la de él. Él será como tu boca. Y tú serás para él como Dios. Las palabras que tú quieras hablar, solamente se las vas a decir ahí, esperando el tiempo. Y él te va a tener paciencia. Tú le vas a decir: Aarón. Después de un minuto: así dijo Jehová. Dile a Faraón que yo digo esto. ¿Viste? Hay que esperar que él vaya paso a paso las palabras. Y dice: yo lo preparé a él. Y cuando él diga, ya no va a hablar como tú. Él va a hablar como yo quiero que hable. Pero tú le dirás lo que yo te puse que dijeras. Porque el problema no es el oído, el problema era la boca. Y nosotros sí necesitamos tener labios para expresar la palabra de Dios, pero necesitamos tener oídos para escuchar su consejo.
Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Y Dios usó a Moisés por su boca. Y fíjense que Moisés no era el que hablaba. Era Aarón el que hablaba. Así que Moisés tenía un súbdito, su hermano Aarón. Pero Dios hablaba a Moisés, no a Aarón. Pero Dios hablaba a Moisés, no a Aarón. Pero Moisés hablaba a Aarón. Y cuando la palabra de Moisés llegaba a la boca de Aarón, Dios usaba los labios de Aarón para que expresara la palabra que su siervo Moisés le había mandado. Y así le dijo Dios a Josué: yo estaré contigo. Como mi siervo Moisés te mandó, así te mando. No temas, no desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo las tierras por heredad. Pero vuelvo y te digo, sé valiente y no temas. Hermano, la cobardía no es una virtud de cristiano. ¿Me está entendiendo? La gente cobarde no puede ser cristiana. La gente cobarde no tiene lugar en el reino de Dios. Aquí solo hay gente de empuje, de carácter, de valor. Gente de peso pesado. Aunque usted considere y se sienta como inferior, Dios lo escogió porque tiene un espíritu de coraje. Mientras los demás allá no aguantan la resistencia contra una cerveza, usted las mira y se ríe. Mientras los que están afuera miran una falda pasar y ellos se le van los ojos, nosotros seguimos de paso. Amén. Somos gente de coraje, somos gente de valor, que hemos renunciado a todas las trampas del diablo. Y Dios nos escogió por eso, para que le sirviésemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios usó a Moisés como su boca, y Moisés usó a Aarón como la suya. Y Dios envió la palabra a través de Moisés, y a través de Moisés, hermano, Dios libertó a Israel. Y fíjense que cada vez que Dios iba a mandar una plaga, el mensajero era Moisés. Moisés le pasaba el mensaje a Aarón, y Aarón lo transmitía a Faraón. Nosotros leemos, pero no entendemos, porque el verso es claro. El verso, la figura principal es Moisés. Pero lo que dice el verso principal es que Aarón iba a ser la boca de Moisés y era el enviado. Dios contrató a Aarón para el ministerio faltante de Moisés. Hermano, todo líder necesita un sublíder. Y uno de pastor necesita personas con quien confiar, a quien confiarles responsabilidades. Necesita personas de quien rodearse. El presidente tiene ministros, el rey también tiene ministros. Y así sucesivamente el jefe tiene supervisores, tiene ministros. En la iglesia tiene diáconos, hay líderes para que también ejerzan el mensaje, lleven la palabra y tengan la visión y guarden la visión que Dios le dio al siervo. El caso es que el pastor tiene visión y los hermanos están ciegos. Y el pastor mira todo esto y ellos dicen: no, hermano, yo pienso, ¿y por qué hacen eso? ¿Y por qué se hace esto? ¿Y para qué hacen tanto esto? Dice: porque a usted le falta visión. Usted tiene primero que preguntar al pastor: hermano, ¿con qué objetivo hace eso? Y póngale atención: hermano, es que esto y esto y esto. Y dice: no, es que yo no estoy de acuerdo. Dice: aquí no se trata de que usted esté de acuerdo. Aquí se trata de la visión que Dios le dio al líder. Y el resto de hermanos deben de apoyar la visión. No hablaba Dios por boca de Moisés. Y se levantó un grupito de caudillos tras darle golpe de estado. Dice: no, aquí esto no funciona así.
Aquí Dios no habla solamente por Moisés. ¿Acaso no habla por nosotros también? Y Dios, hermano, se enojó y dijo, bueno, hagamos una cosa. Apártense todos los que están con estos rebeldes y los voy a destruir. Y la Biblia dice, y hizo Dios que se abriera la tierra, hermano, y mató casi 23,000 personas en esa misma noche. O sea, Dios es serio, porque Él dice, a este hombre lo escogí yo para que Él fuera. O sea, la iglesia lo que tiene que entender es tener un oído dócil para escuchar a quién puso Dios como guión, como líder, como caudillo. Si resulta que Datán, Abirán y Coret eran esclavos antes de Moisés, lo mismo pasaría con nosotros, y usted no era inconverso antes de que el pastor llegara. ¿Me está entendiendo? ¿Y quién fue el pastor que les habló? No, el pastor fulano de tal. Listo, Dios usó a ese hombre como su boca para que llevara el mensaje a su corazón, a su vida. Y ahora usted tiene que aprender a tener un oído dócil para escuchar la voz de Dios. Pero no se puede usted poner sobre contra la autoridad, porque eso no funciona. Yo tengo que aprender a oír la palabra de Dios. La iglesia no funciona desde ese contexto. Se requiere de estar escuchando la voz de Dios y tener un oído dócil para oír. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Concluyo aquí porque ya no me da más tiempo. La Biblia dice, y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, vete por el camino que conduce a Gaza, el cual es desierto, y ahí te vas a encontrar a un etíope. Sencillo, ¿no? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo si no había nadie que lo manifestara? Resulta que hay una conexión entre el hombre y Dios a través de la meditación, por medio de la oración. Cuando el hombre ora y medita en su palabra, medita de día y de noche, Dios envía el consejo y Dios le dice, ve y habla con fulano. Dios nos pone el pensamiento a veces hasta de los papás. Ve y dile a tu papá. Ah, pero es que yo ya le he dicho tantas veces y ese señor es duro. Porque cuando tú le dijiste, Dios no te había enviado. Pero hay que entender cuando es que Dios me mandó. ¿Me estás entendiendo? Porque necesitamos es hacer las cosas cuando Dios los envía. La mujer le dijo al Señor, el vino se acabó, y le dice, ¿qué tienes, mujer? Mira que todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dice, bueno, estén atentos, lo que Él les diga, eso hagan. Amén. Ella dijo, lo que Él les diga, eso hagan. Así debe ser usted. Lo que Él le diga, hagan. Lo que Él le diga, hagan. ¿Será que es difícil eso? Lo que Él le diga, hagan. Y él vino y les dijo, bueno, cuando Él quiso hacer las cosas, porque Él las hace cuando Él quiere. No es que Dios necesita un tiempo. El tiempo es su voluntad. No, hermano, es que hay que esperar que marquen las 12 porque este es el tiempo de Dios. No. El tiempo se digna cuando Dios dice, yo quiero hacerlo ahora. A eso se refiere el tiempo de Dios. Y entonces Él llamó a los criados que habían ahí y dice, amigos, vengan. De esa agua que está ahí, llévenle al maestresala que la pruebe. Y ellos agarraron el agua como les dijo María y se la llevaron al maestresala. Y cuando éste la probó, dijo, wow, en toda fiesta sirven primero el mejor vino. Y cuando ya todos han tomado mucho, dan el inferior. Pero aquí hasta el final han servido el mejor. Wow, qué fiesta más extravagante, porque este último vino está igualito al primero. Y aunque todos sabían que era agua. ¿Me están entendiendo? Entonces entendamos que Dios tiene su manera de operar. Y necesitamos nosotros, hermano, ser la boca de Dios. Cuando Dios quiso salvar, fíjese usted, cuando Dios quiso salvar, hermano,
y Dios quiso salvarme a mí, Dios utilizó a un hombre. Ese hombre se llama Lorenzo Matutes. Fue el pastor que Dios usó para salvarme. Llegó a la casa, le habló a mi esposa, me habló a mí. Y si ese hombre no hubiese llegado, yo de pronto estaría en el mundo. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo pasa. Porque Dios tiene personas a quien poner para salvar a quien Él quiere salvar. Pero la gente no se salva sola. Dios requiere de hombres que sean su boca. Y ese hermano insistió en hablarme, y yo no quería, y él insistió en hablarme hasta que Dios un día me habló. Tanta necedad, tanto de hablarme, tanto de invitarme, eso llegó a provocar en Dios tener que hablarme. Y mi esposa lo escuchó y comenzó a ir a culto. Y esa es la manera como Dios trata. Cuando Dios quiere salvar o quiso salvar al hermano Miguel, a la hermana Rosita, ¿a quién usó? ¿A quién envió? Tuvo que haber enviado a alguien, ¿verdad? Y el hermano Miguel se le escapaba y se iba para otro lado, dice. Y cuando él esperaba que terminara la refán, entonces él volvía. Y resulta que ahí estaba esperándolo hasta que regresara. Esa insistencia de ese hombre por el amor a la salvación de él hizo que ahora permaneciera. Pero Dios no puede salvar a las personas si no hay un hombre comprometido que abra sus labios para hablar la bondad de Dios. Amén, hermanos. Lo mismo pasa cuando Dios quiso salvar al hermano Alexi. Tuvo que haber habido alguien que le hablara. Y lo mismo ha pasado con todos nosotros. Si yo le preguntara la experiencia de cada uno, ninguno de nosotros llegó mientras dormía. Dios me dijo, vete a la iglesia. Dios utilizó una persona que habló. Y a través de esa persona Dios envió el consejo, el mensaje de salvación para esa persona. Así que nosotros ahora somos responsables de hablar. Hable. Y Pablo dijo, ay de mí si yo no predico el evangelio, porque me es impuesta la responsabilidad y la necesidad. Nosotros fuimos llamados para un propósito. Dios nos contrató y nos salvó para que fuésemos su boca. Amén. No se canse de hablar. Hable la palabra. Siembre la palabra. Que esa palabra no regresa vacía. Si todos nosotros saliéramos con la responsabilidad hoy de hablarle a alguien y de insistirle a alguien y de mañanearle a alguien, de en la noche llegarle a ese alguien a hablarle, hermano, en menos de un mes tendríamos un doble de personas. Y le aseguro que Dios nos daría a cada uno un alma, un invitado, una persona. Pero a veces la responsabilidad poca que tenemos es que nosotros nos conformamos en venir solos. Y hasta se acostumbra a estar solo en la iglesia por 5 años y ver que no crece. Y usted dice, el crecimiento, pues, lo da Dios, sí, pero Dios usa a las personas que hay, porque somos mensajeros de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que quiero dejarle este consejo. Hermanos, somos su voz. Hable la palabra de Dios.